Bueno, desde ese punto de partida, el día de hoy vamos a ver el tema de las características y principios de la evaluación. Entonces, desde este punto de partida tenemos que tener en claro que nosotros como docentes y desde este ejercicio, lo que queremos es que el estudiante consiga y logre el resultado de aprendizaje, ¿verdad? Y por ende, tenemos que darnos cuenta de una manera u otra si el estudiante lo consiguió o no lo consiguió. Desde ahí, dame un segundo, desde ahí, tenemos que la evaluación es un proceso fundamental para el área educativa, está destinada al control de la calidad del proceso de aprendizaje. ¿Qué es lo que nos quiere decir con esto? Que para poder medir si se consigue o no el resultado de aprendizaje, es necesario evaluar. Es necesario tener en cuenta si el estudiante es capaz o no es capaz de lograr algo que se le plantee. Llámese una actividad, llámese una formación en función a la práctica, etcétera, etcétera, ¿no? Y el término evaluación, se utiliza con el sentido de valorar el grado de dominio lingüístico en el estudiante en función a un fundamento teórico, en función a un contenido teórico. ¿Cuál es el propósito de esta evaluación? La evaluación tiene como propósito mejorar la calidad de educación, pero no solo mejorar la calidad de educación, sino también cumplir con los fines educativos y que lo planificado se cumpla, que todo lo que el docente en un determinado momento planificó para el estudiante se lleve a cabo. Y no solo que se lleve a cabo, porque el docente puede, en definitiva, llevar a cabo la consecución de un tema, pero eso no implica que el estudiante consiga y logre que ese aprendizaje sea efectivo. ¿Me están haciendo una pregunta? Me dicen que no ven las diapositivas. ¿Ustedes no ven las diapositivas? No, no la vemos. No la veo. Están compartidas. No, no se ve. Ya voy a ver qué falló en la presentación. ¿Ahora la observan? Es que no escribí. ¿No? Ahora sí. Ahora No. sí. Yo no lo veo. Ahora sí. Ya, ¿las pueden observar ahora sí? Sí, ahora sí. Ya, listo. Tengo a que silenciar todo. Continuemos, ¿no? Bueno, como les decía, el propósito es que se cumpla con el objetivo planteado en la clase, con el objetivo planteado en el curso. Para poder evaluar tenemos que tener claro un aspecto muy importante. Este aspecto es el análisis de validez y de fiabilidad de una prueba. Nosotros tenemos que evaluar con un documento que sea realmente válido y que sea realmente confiable para que se pueda conseguir el proceso evaluativo. ¿Y qué quiere decir este análisis de validez? Que la prueba evidencie, por medio de la consecución de la misma, que está relacionada a lo que se quiere evaluar realmente. Y la fiabilidad es básicamente aplicando la prueba a un grupo de personas, nos dé los resultados similares con otro grupo distinto. Nosotros tenemos que tener en cuenta para evaluar que existen muchos tipos de evaluación. Estos tipos de evaluación
son los que van a lograr que se consiga el resultado final. Voy a silenciar a los compañeros para que no tengan dificultad con el audio, ¿ya? Y bueno, pues tenemos evaluaciones destinadas a o relacionadas al aprovechamiento y al dominio. Tenemos evaluación que está relacionada a un proceso continuo o en un momento concreto. Hay evaluaciones formativas y sumativas, evaluaciones relacionadas a la actuación y al conocimiento. Y también hay un tipo de evaluación relacionada a lo que otros nos evalúan y la autoevaluación. ¿A qué se refiere o a qué hace referencia la evaluación de aprovechamiento y dominio? La evaluación de aprovechamiento es la evaluación del grado en que se ha alcanzado un objetivo esperado, ¿verdad? ¿Cuánto se consiguió de aquello que se dio? Y la de dominio está más bien relacionada a saber a lo que es capaz de hacer una persona en la aplicación al mundo real. Domino esos contenidos y soy capaz de generar un aprendizaje práctico en función de esos contenidos. Me esperan un ratito que me están haciendo preguntas. Se congela. Bueno, me dicen que se les congela la pantalla. Eso está relacionado al internet. Cuando el internet no tiene buena señal, tiende a congelarse. Pero yo aquí, a los que veo en pantalla, los veo bastante bien. Si alguien no ve las diapositivas, sería importante que abran el aula virtual, no hay problema. Me imagino que alguien está utilizando el teléfono para el Zoom, me indican que no sale toda la diapositiva. Hay que tener en cuenta que es más fácil en un computador. Para todos. Volví a abrir la diapositiva para ver si es que... Díganme, indíquenme si ya pueden ver las diapositivas. Sí, Ya. ahí sí. Ya, muy bien. Entonces aquí. Bueno, ahora sí. Me dicen que ya pueden observar todas las diapositivas. ¿Ahora sí? Bueno, teníamos, pues, ¿no? Esto del aprovechamiento está más bien a alcanzar el objetivo específico de la clase y la evaluación relacionada al dominio está encaminada más bien a ver si el estudiante es capaz de poner en práctica aquello que se le enseñó, ¿verdad? Lo teórico llevado a la práctica. Aquello que hablábamos ayer sobre los modelos de autoaprendizaje, ¿verdad? Existe también una evaluación continua y una evaluación en un momento concreto. Esto de la evaluación continua ha sido muy utilizado a lo largo de la educación, no solamente en la educación superior, sino en otros aspectos de la educación, y hace referencia a que el alumno puede ser evaluado clase a clase y que además esta evaluación va a ser a lo largo del curso, ¿verdad? Como por ejemplo el curso que ustedes están realizando, donde se va haciendo un número de actividades y desde ese número de actividades se va evaluando. Glenda acaba de levantar la mano, vamos a leer su pregunta.
Efectivamente, Glenda, la pregunta de Glenda es la siguiente. ¿La evaluación de aprovechamiento y de dominio se relacionan con la enseñanza por competencia? Sí, porque cuando nosotros evaluamos por competencia, tenemos que ver si el estudiante consiguió competencias relacionadas a la actividad práctica o este tipo de competencias evaluables, consiguió competencias relacionadas al saber ser, que están directamente ligadas con las competencias de la ética, o si ha conseguido aquellas competencias relacionadas a la vida cotidiana y que tienen que ver mucho con el saber hacer, ¿verdad? Y la evaluación en un momento concreto, esta va a dar una calificación en función a, perdón, un ratito, lo que pasa es que se incorporó un participante y hacía interferencia en el audio. De nada, la pregunta fue muy oportuna. Esto de la evaluación concreta consiste en dar una calificación al dominio, al tema, en base a un examen o a cualquier tipo de actividad concreta que queremos evaluar. Se relaciona mucho con la evaluación sumativa. Ya lo vamos a ver. Realmente cambia el nombre. Y bueno, tenemos esta que la mayoría de nosotros conocemos, que es la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Pues no, la evaluación formativa es continua, de la misma manera que la evaluación continua, valga la redundancia, porque la realizamos, lo que pretendemos es ir viendo si el estudiante va adquiriendo aquellas competencias, pero la evaluación formativa tiene una característica fundamental. Requiere de la retroalimentación para que el estudiante llegue a la consecución del resultado como tal. Porque si el estudiante se equivoca en el proceso formativo y no se le hace ver en qué se equivocó, por qué se equivocó y cuáles son las alternativas de solución, difícilmente el estudiante va a llegar de su aprendizaje una actividad que le permita ir en proceso de la consecución del resultado de aprendizaje como tal, ¿verdad? Y aquí en la evaluación sumativa, definitivamente tenemos claro un aspecto muy importante al momento de evaluar. Sabemos que el número o la cantidad de puntajes que le demos a un estudiante en función a un examen no refleja en su totalidad que ese estudiante quiera o que ese estudiante consiga realmente un resultado de aprendizaje, porque depende de muchos aspectos, tanto internos como externos. Otra pregunta que es importante. Sí, efectivamente, la evaluación formativa y la sumativa es la que todos nosotros conocemos, pero implica que tengamos un conocimiento bastante claro de cómo vamos a hacer una valoración sumativa, porque tenemos que tener en cuenta que el estudiante no solamente va a generarnos un resultado al final, sino que cada clase nos puede ir generando un resultado parcial. Otro aspecto muy importante de la evaluación es la evaluación, la coevaluación y la autoevaluación. O esta evaluación que la realizan otras personas y que la hace por el profesor o por un examinador, que puede ser otra persona que esté relacionada a la misma materia y que pueda ir a examinar únicamente aspectos puntuales de la materia. Y la autoevaluación puede hacer el estudiante o la puede hacer el docente en función de su actividad en la docencia, pero que alguien de ustedes, creo, tiene habilitado un audio. Estoy intentando bloquearlo y no puedo.
Ya, ahora sí. Y tenemos el proceso de la autoevaluación, pues, ¿no? Que es cuando uno hace un autoanálisis en función a los contenidos planteados y en función a la consecución de ese resultado de aprendizaje. Como les había dicho, la evaluación no es estática, la evaluación es dinámica y se evalúa varios momentos en el proceso académico de la clase, ¿no? Entre esos tenemos la evaluación diagnóstica, que generalmente se la hace al inicio de cada tema o al inicio de cada curso. Esta evaluación diagnóstica nos permite darnos cuenta cuáles son los conocimientos previos que tiene el estudiante en función a un tema o en función a una asignatura. Tenemos también la evaluación permanente. Esta evaluación permanente nos permite ir desarrollando el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera continua. Nos permite ver cómo el estudiante va consiguiendo el objetivo de la clase sesión por sesión. Y por último, la evaluación final, que está normada y que debe ser netamente cuantificable. No podemos hacer una evaluación subjetiva en función a una evaluación final. Efectivamente, tengo dos preguntas en este tipo. No, ya la primera, la de arriba, ya la había contestado. Tengo una pregunta de Marta Ibarra, muy importante, Marta, por su aporte. ¿Es necesario realizar la prueba de diagnóstico también en esta modalidad de estudio? Sí. La prueba de diagnóstico es tan necesaria, la prueba o la evaluación diagnóstico. Oh, ¿por qué? Porque la prueba o el reactivo de diagnóstico como tal no siempre lo vamos a utilizar, va a depender de la asignatura, va a depender del tipo de características que tenga el grupo de estudiantes, va a depender de varios factores, pues, ¿no? Entre esos tenemos que ver que la evaluación tiene que darnos un resultado. Lo que necesitamos del diagnóstico es saber qué tanto conoce el estudiante en función a un tema en particular. La evaluación permanente es formativa, sí. Es una forma de evaluar de manera constante y que además nos permite ir formando procesos, ir consiguiendo el objetivo planteado. Como les decía, no nos gusta evaluar con una nota porque sentimos en algunos casos que el estudiante no es únicamente una nota final. El estudiante es un proceso de enseñanza, ¿no? Sabemos que en la educación virtual el participante no va a venir a la universidad, pero eso no implica que se lleve un control de las actividades planteadas. Se tiene que reflejar la prueba de diagnóstico en la planificación que corresponde a la semana 1 de la unidad 1. Sí, efectivamente la prueba de diagnóstico en la primera semana debe estar reflejada, pero recuerden que cuando nosotros hacemos evaluación diagnóstica, no la hacemos únicamente al inicio del curso. La podemos hacer también en el proceso de enseñanza-aprendizaje en cualquier tipo de tema que nos permita ir evaluando que se está consiguiendo con el resultado esperado. ¿Por qué el examen no se lo toma en el aula virtual? Porque la normativa no lo permite. El reglamento de régimen académico, anexo 1 de modalidad virtual, indica que la modalidad del examen para este tipo de estudio es presencial. Y el docente puede ir tomando un examen virtual por cada unidad, sí, pero requiere de la presentación del estudiante para la consecución del examen final. Es por esa razón que se arma toda una logística, como ustedes han podido ver, entre los días miércoles, jueves y viernes, donde la Universidad Estatal de Milagros ha recibido a los
aspirantes para primer semestre de las carreras virtuales para que rindan sus pruebas. Vamos a ver, antes de explicarles un poquito sobre la actividad número 3, vamos a ver en el aula, les he puesto otro video, porque hay un componente muy importante del cual no nos podemos olvidar para la evaluación, y ese componente es la retroalimentación. Para esta modalidad la prueba debe ser necesariamente escrita. En los primeros niveles sí, pero en los niveles posteriores sí se pueden realizar actividades virtuales que nos permitan ir generando un proceso de enseñanza en función a la práctica. O sea, no necesariamente vamos a tomar exámenes prácticos, teóricos siempre. También podemos tomar exámenes prácticos, pero es recomendable en los niveles superiores. En cada actividad... para mejoramiento de ¿La notas? rúbrica de evaluación? Sí. La rúbrica de evaluación es un elemento fundamental y que el tema lo vamos a ver el día de mañana, debe reflejarse en cada actividad. Bueno, vamos a ver qué es la retroalimentación. Necesito que ustedes estén atentos al siguiente video. Hola, mi nombre es Ana. Quiero comprar, que a ellos les gusta chiquita, porque allá no venden. Allá en Galápagos no venden chiquita. Porque se me olvidó comer eso. Tenía hambre. Sí. Me gusta eso. Dile que no se escucha el video. Esperen un segundo, hay alguien que está conectado en su audio y no me permite. Hola a todos, mi nombre es Ivania Valdivia y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes un tema importante en su mente, la retroalimentación. Para comenzar, describiremos la retroalimentación como aquella información que brinda el docente al estudiante acerca de su desempeño, con el propósito de que sus logros y aquellos aspectos en los que requieren mejorar. Es importante precisar que la retroalimentación forma parte fundamental en la práctica docente. Cada vez que brindamos anotaciones al margen de una evaluación, sugerimos pautas y sugerencias a lo largo de una actividad en clase. ¿Qué es aquello que debemos hacer para que una retroalimentación sea efectiva? Para que sea útil y enriquezca el aprendizaje del estudiante. En primer lugar, la retroalimentación debe ser constante. En ese sentido, debe dar respuesta a 3 preguntas fundamentales. ¿Qué es lo que hizo bien el estudiante? ¿Qué es aquello que puede mejorar? ¿Y cómo puede mejorar? Sobre este último punto, es importante señalar que pueden darse sugerencias respecto a la respuesta o a la actividad que se estaba esperando por parte del estudiante, o dar pistas que le ayuden a él mismo a reconocer los errores dentro de su desempeño. Otra característica es que esta retroalimentación debe ser comprensible. Sea de forma oral o escrita, esta información tiene que ser breve, específica y enfocada en la tarea. Por ello, es sumamente importante que comuniquemos con claridad a los estudiantes antes qué es aquello que se está esperando de su desempeño. Otra característica que debemos tomar en cuenta es que la retroalimentación necesita ser oportuna, es decir, brindarse en un momento determinado que le permita al estudiante tomar las acciones necesarias para mejorar su desempeño. Dentro del curso podemos darla a lo largo de las actividades en clase o en cada una de las evaluaciones que estén programadas. ¿Para qué es importante
importante dar una retroalimentación. La importancia de la retroalimentación radica en que promueve la autoevaluación por parte del estudiante, en la medida que reflexiona acerca de qué está aprendiendo y cómo lo está haciendo. Asimismo, favorece el aprendizaje autónomo, cada vez que lo compromete de una manera más activa con su propio proceso de formación. Para conocer más acerca de este u otros temas. Bueno, si tuvieron alguna dificultad con el audio, ustedes tienen la oportunidad de ver el video que quedó en la plataforma para que ustedes puedan observarlo en otro momento. Les quiero hacer una pregunta. ¿Pudieron observar la clase? ¿Pudieron observar la clase grabada del día de ayer? No se pudo observar ayer la clase. Yo no pude observar. ¿No pudieron? Les enseño, miren. Aquí yo tengo el aula virtual. Ustedes tienen el link. Se llama Aprendizaje Autónomo. Hacen clic. Y les va a salir el video en YouTube de la clase. Bueno, muy buenas tardes. ¿Sí ven? Bueno, ya les estoy explicando en qué parte del curso ustedes van a encontrar esa clase para que puedan, no tengan inconveniente y la puedan ver en otro momento. Ahora, con respecto a la actividad, tenemos en el aula virtual, tenemos el documento donde se hace la explicación de qué actividad van a hacer. De la misma manera, esta actividad es grupal. Esta actividad consiste, perdón, me metí mal en la semana, discúlpenme por enseñarles el video. En el tema número 3 vamos a encontrar el taller número 3, taller 2 dice, me he equivocado, perdón. El taller número 3 que consiste en hacer un análisis e interpretación de la información con la técnica de, ¿cómo se llama esta técnica? A ver. ¿Cómo se llama esta técnica? A ver. ¿No se acuerdan? Van a hacer un dibujo de un esquema de la espina de pescado, ¿verdad? Y van a poner dentro de este gráfico, van a poner cuál es el problema en sí, cuáles son los aspectos positivos o negativos, o las características, o las causas y los efectos en función a el artículo que tienen en el aula. Ya les voy a presentar el artículo. El artículo es la evaluación del docente, un caso de la Escuela de Derecho. Evaluación de aprendizaje en educación superior, el caso de la carrera de Derecho. En base a este artículo, que ustedes lo van a leer, no importa si no lo alcanzaron a ver, he dividido la pantalla, no tengo claro por qué no pueden observar. Ahí observan el artículo, pero todo está subido en el aula. Stalin, muy bien. Efectivamente, Ishikawa se llama la técnica. Ya tiene un punto, se ganó un punto Stalin. Se ganó un punto. Ya, ahí la pudieron observar. A veces parece que se les oculta a ustedes la información, ¿no? Bueno, nos resta un minuto. Les recuerdo, la información para el taller está subido en el aula y la fecha de entrega de este taller también es para el 13 de marzo. Bueno, estimados participantes, espero que si tienen alguna inquietud o alguna duda, me lo hagan saber allá en las preguntas. ¿Mañana a qué hora? Mañana la clase inicia a las 8 de la mañana. Tenemos 2 temas, los vamos a explicar los 2 temas y luego de la explicación de los 2 temas, ustedes quedan con los 2 talleres. Gracias a ustedes también. Gracias. Máster, una consulta. Sí, dígame Luis.
Mañana estaremos conectados el grupo A de 8 de la mañana. ¿A qué hora sí estaríamos finalizando? De 8 a 10, Luis, porque son De dos. 8 a 10 de la mañana. Sí, va a estar planificado en 2 sesiones. Ya. Asimismo va a subir los 2 links. Exactamente, así como estuvo el de hoy, va a estar mañana. Y asimismo como se puede subir ya después de unos momentos, hoy el video que se graba hoy, lo voy a subir para que ustedes lo puedan observar y mañana van a quedar los 2 videos grabados. Los dos a subir. Ya, Master, listo, no hay problema. Aprovechando el espacio, feliz Día de la Mujer a usted y a todas las compañeras que están aquí conectadas en este momento. Feliz día para todas las compañeras.